Lo mismo para el óxido de lantano, pero a 90 watts. Aquí también ya es un difractograma en el área más importante de lo que son la carta cristalográfica del óxido de lantano, que va de 20 a 60. Otra técnica muy importante es la microscopía electrónica de barrido, donde me permite ver la morfología o cómo se está recubriendo mi sustrato. Cabe mencionar que antes de hacer los depósitos se hizo una limpieza de las impurezas y también un estudio o un trabajo metalográfico con lijas, utilizando lijas y quitando esa capa pasiva que se forma inmediatamente del óxido de aluminio y después depositando. Aquí tenemos pues a todas las condiciones, ¿sí? Utilizamos a 25 minutos, 40 minutos, 60 minutos, la potencia de 60, de 90, los depósitos de óxido de cerio y de óxido de lantano, donde se ven totalmente recubiertas nuestros sustratos y que no hay grietas. En el caso del óxido de lantano, sí hay grietas, pero ya habíamos mencionado de alguna manera que el óxido de lantano es más higroscópico que el óxido de cerio, lo que provocó que se formaran algunas grietas, pero esas grietas fueron superficiales, no dañó lo que es el sustrato. Aquí tenemos una ampliación donde podemos observar que nuestros sustratos están totalmente recubiertos, que se van formando capas y se van aglomerando nuestras partículas o nuestros depósitos, las cuales están formadas o conformadas con partículas semiesféricas. En este caso, en el óxido de lantano, la diferencia en un momento dado o de la humedad puede ser que se van formando algunas grietas. Otra de las técnicas muy importantes para identificar nuestros elementos o sustratos de la película, o la película sobre el sustrato, perdón, es la energía dispersiva de rayos X, que es una técnica complementaria de la microscopía electrónica de barrido. Aquí podemos observar, esta técnica se hizo sobre el óxido de cerio, pero sobre silicio, donde podemos observar que es un análisis elemental, que tenemos el elemento del cerio, el oxígeno, y en este caso silicio y aluminio. No fue sobre silicio, perdón. Esta es la lesión a 6061, la cual está constituida mayormente por silicio y aluminio. Estas micrografías, aunque no son de precisamente por la técnica de magnetron sputtering, también son de óxido de lantano, pero estas se hicieron por otra técnica, pero estas son posteriores a lo que son las técnicas electroquímicas. Entonces podemos observar aquí ya el inicio de la corrosión. Estas son las grietas que se van formando, donde nuestro material se va deteriorando por la presencia de cloruros. Estas microscopías o estas se hicieron sobre silicio para ver el efecto, si se veía diferente, si se depositaba sobre el silicio. Sí se observó diferentes tamaños de grano o de partícula y que de cualquier manera se estaban recubriendo totalmente nuestros sustratos, y en este caso no se vio la presencia de grietas. Otra técnica complementaria es la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, donde esta es una técnica superficial que me permite ver y estudiar los estados de oxidación de mi película. Aquí pudimos observar que teníamos la presencia del cerio 4 y del cerio 3. El oxígeno en un momento dado estaba unido a lo que es el cerio, que es nuestro metal,
aquí era importante identificar qué cantidad teníamos de óxido de cerio 4 y de cerio 3, ya que las propiedades anticorrosivas nos las da el cerio con valencias más 4 y las propiedades ópticas nos las da el cerio con valencia más 3. Lo mismo se hizo para el óxido de lantano, donde pudimos observar pues, que teníamos la presencia del lantano y del oxígeno unido a lo que es el metal lantano y así como el hidróxido. Bueno, dentro de las pruebas electroquímicas, en este caso, se utilizó una celda electroquímica de 3 electrodos. El electrodo de trabajo, en este caso, pues eran nuestros recubrimientos. El electrodo de referencia fue el electrodo de plata, cloruro de plata, y el contraelectrodo era una barra de grafito, ¿sí? La primera técnica que se realizó es la de potencial abierto, OCP, potencial a circuito abierto, en la cual podemos observar, aquí no se ve ningún alterado nuestros sustratos. Aquí solamente consiste en poner en una solución de cloruro de sodio al 3% en peso nuestros sustratos y se va observando qué señal o qué cambios hay dentro o midiendo lo que es el potencial con respecto al tiempo. Aquí podemos observar en la primera, en la superior izquierda, que el aluminio solo estaba mayormente protegido que sin nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro recubrimiento, que empezaba a haber unas reacciones con tendencia a catódicas, vamos a decir, y en este caso, aquí ya podemos observar que este recubrimiento que hecho a 1800 minutos era un poquito más protectora y tendía a potenciales un poquito más o menos negativo o más pasivo. Otra de las técnicas muy importantes son la espectroscopía de impedancia electroquímica, la cual me permite determinar todas las resistencias que están interviniendo en nuestro proceso, ¿sí? Podemos observar, aquí vamos a ver lo que es la resistencia a la solución, la resistencia a la transferencia de carga, y podemos observar a simple vista que esta curva negra es nuestro aluminio solo, sin ningún recubrimiento, y que ampliamente es superado por nuestros recubrimientos de óxido de lantano. Esta técnica, que es una técnica de corriente alterna, me permite hacer ajustes o una simulación utilizando circuitos. Estos circuitos se ven representados con el comportamiento que da la técnica, ¿sí? Obviamente se utiliza un software especializado que me permite hacer esta simulación. Otra de las técnicas electroquímicas son las curvas de Tafel. Esta también es de corriente, esta es de corriente directa, no es de corriente alterna, sino de corriente directa, y me permite calcular la velocidad de corrosión. Pero ¿cómo se realiza ese estudio? Bueno, lo que hacemos es que vamos a aplicar una corriente o vamos a aplicar un potencial, perdón, y nos va a dar una señal en corriente o densidad de corriente. De acuerdo a la ley de Butler-Volmer, nos permite hacer este estudio. Conforme va aumentando nuestra velocidad de corrosión, pues vamos a ver que nuestras películas están más hacia lo que vendría siendo a valores
un poquito más alejados, ¿sí? Si dentro de nuestra película la densidad de corriente va aumentando conforme aumenta nuestra potencial, quiere decir que esta película está activa. Cuando hay una diferencia en un momento dado a sentidos más densidades de corriente mayores, vamos a tener una capa pasiva. Esa capa pasiva se produce cuando se forma ese óxido y entonces se está protegiendo contra la corrosión. Cuando mi densidad de corriente se mantiene constante, pero se está aumentando mi potencial, entonces ahí yo estoy diciendo, o esta curva me indica que se está pasivando o que se está protegiendo. Después de esa área, cuando empieza ya nuevamente a cambiar la densidad de corriente y en un momento dado se mantiene constante mi potencial, estamos diciendo que ya se está picando o corroyendo nuestro recubrimiento, ¿sí? Podemos identificar mediante la ley de potencial mixto, en el cual es nos permite calcular mediante las pendientes donde se crucen, ahí vamos a encontrar lo que es la densidad de corriente de corrosión y nuestro potencial de corrosión. Asimismo, esos cambios bruscos de curvatura, esos son el potencial de picadura. Aquí tenemos que se determinó la densidad de corriente de corrosión, el potencial de corrosión. Estas me permitieron calcular las pendientes anódica y catódica, ¿sí? Y por lo tanto determinar cuál de ellas era la más protectora. Se esperaba que conforme aumentaba el espesor, pues fuera más protectora, no necesariamente, ¿sí? Es por eso que se debe de hacer un estudio complementario. Todas las técnicas, no puedo utilizar una sola técnica para poder identificar cuál es más protector, ¿sí? Otra de las técnicas que se pudieron utilizar es la técnica de espectroscopía de ultravioleta visible, la cual se observó que nuestras películas eran altamente transparentes, lo cual permitía que, como se puede observar, la línea negra es nuestro sustrato, que es el vidrio, y que todas las películas eran altamente transparentes, ya que estaban superior al 70% de transparencia o de transmitancia. Con esto podemos concluir, o se pudo concluir, que las técnicas mediante los recubrimientos de tierras raras por la técnica de RF magnetron sputtering, el crecimiento fue de acuerdo al modelo de nucleación mixto, esto es que primero por capas y posteriormente por islas, que la morfología se observa que las películas crecen a partir de películas semiesféricas, las cuales tienden a aglomerarse y seguir las líneas de lijado. Algunas grietas son notorias en los recubrimientos de lantano, pero superficiales. En concordancia con el proceso de inmersión, los espesores de los recubrimientos de lantano son mayores que los de los recubrimientos de cerio, con un comportamiento similar durante la evaluación electroquímica. Es decir, la resistencia a la transferencia de carga es más alta con depósitos de lantano. La estructura de los recubrimientos de óxido de cerio es cúbica centrada en las caras, en el sustrato de vidrio. La de lantano es una mezcla de compuestos de óxido de lantano, hidróxido de lantano, con estructura hexagonal sobre aluminio. Se detectó una mezcla de óxidos y de hidróxidos. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos personales, que son mis correos institucionales.